Susana Sierra es CEO de BH Compliance y cofundadora de Women in Compliance Chile. Con más de 15 años diseñando soluciones de gobierno corporativo y cumplimiento en el continente americano, ha integrado directorios como los de AmCham Chile, FIBA y Correos de Chile. Además, fue seleccionada Young Global Leader por el Foro Económico Mundial. Recibámosla con un fuerte aplauso. Bueno, mis niños ya están grandes, pero nunca se me va a olvidar esos primeros días de colegio, cuando llegaban a la sala de clase y nadie conocía a nadie. Al principio, todo parecía un caos. Niños que corrían de un lado a otro, otro más tímido mirando, la profesora sin saber qué hacer. Pero siempre había algo que me llamaba mucho la atención. Siempre aparecía un niño o una niña que empezaba a organizar todo lo que estaba pasando. No era necesariamente ni el más grande ni el más fuerte, pero tenía algo. Era como un imán. Y de a poco los otros niños lo empezaban a seguir. A veces era un liderazgo más positivo, otras veces no tanto. Pero sin darse cuenta, ese niño empezaba a tener poder dentro del grupo. Y de a poco empezaba a tener un liderazgo donde los otros hacían lo que él pedía. Con el tiempo me di cuenta que lo más interesante no era ese niño, era el resto. Porque si el resto hubiera decidido no seguirlo, irse a jugar a la pelota o a hacer otra cosa, ese niño no hubiera tenido poder. Con el tiempo he vuelto a ver esto una y otra vez, en situaciones mucho más complejas. Y ahí entendí que el poder nunca se sostiene solo. Se sostiene porque lo que ocurre a su alrededor lo permite. Cuando pensamos en una organización, ya sea una empresa, una institución o incluso una sociedad, generalmente pensamos en una figura familiar, en una pirámide, donde arriba están los que toman decisiones y abajo están quienes ejecutan, colaboran o simplemente siguen órdenes. Siempre hemos pensado que la cultura de una organización depende de los que están arriba. Y a esto le llamamos tone at the top. ¿Qué quiere decir? Si los que están arriba actúan con integridad, entonces la organización será íntegra. Y si no lo hacen, no va a ser. Pero últimamente me ha estado dando vueltas mucho una pregunta. ¿Qué pasará si para sostener esta pirámide no podemos depender solo de los que están arriba? Si ustedes ven esta figura, se cae. Sino que la estabilidad de esta pirámide depende de toda la estructura que la sostiene. Porque el poder nunca se sostiene solo. Hoy día vivimos una crisis de confianza. De acuerdo al barómetro de confianza de Edelman, que es uno de los estudios más reputados para medir confianza, cada vez confiamos menos en los gobiernos, en los medios, en las ONG, incluso en las empresas. Pero el último estudio, que salió hace un par de meses, muestra algo interesante. Cada vez confiamos más en mi empleador. Y esto le da a las empresas una oportunidad gigantesca de ser mucho más allá que motores económicos, de ser el espacio donde se reconstruye la confianza. Déjenme compartirles algo que me ha tocado escuchar muchas veces en distintos países que me ha tocado trabajar. Muchas veces cuando yo estoy dando charlas de integridad me dicen, todo eso suena súper bien, pero en este país es imposible no pagar soborno. El sistema funciona así. Y después muchas veces agregan, el problema no somos nosotros, es el sistema. Y ahí yo me quedo pensando, si es que el problema es el sistema, entonces ¿quién sostiene ese sistema? Porque el sistema no es algo abstracto. El sistema es algo que construimos todos los días, con lo que hacemos y con lo que dejamos de hacer, con los incentivos y con los silencios. El sistema somos nosotros.
Me ha tocado ver miles de veces declaraciones de valores impecables en la página web. Transparencia, honestidad, respeto. Pero luego uno habla con proveedores y dicen que los presionan hasta el límite. O habla con trabajadores que sabe que hablar puede costarles la carrera. Y ahí me di cuenta de algo muy importante también. La cultura de una organización no es lo que se declara, es lo que se permite. Vamos a un caso conocido. Cuando se destapó el escándalo de emisiones de Volkswagen, les aseguro que todos los que estamos acá pensamos y dijimos, ¿cómo una empresa global, reputada, con declaraciones de valores, con código de éticas, con gente inteligente trabajando ahí, pudo diseñar un sistema para engañar reguladores? Después vinieron las multas, las sanciones, los cambios de la plana ejecutiva, nuevos códigos de ética, etc. Pero mi pregunta es, no es lo que pasó después, es que se dejó de ver antes. Porque desviaciones como esta no ocurren de un día para otro, se normalizan. Primero son una excepción a la regla, luego una práctica tolerada y luego se convierten como parte del modelo. Esto no es maldad individual, es diseño organizacional. Entonces volvamos a la pregunta central. Si el sistema somos nosotros, entonces ¿cómo diseñamos mejores estructuras? Con el tiempo me he dado cuenta que la confianza no es una emoción. La confianza es una arquitectura. Y a esa arquitectura en las empresas le llamamos gobernanza. Pensemos en un edificio. Cuando vemos un edificio, ¿qué es lo primero que vemos? La fachada, por afuera, si nos gusta o no nos gusta. Pero lo que realmente sostiene este edificio es lo que no vemos. Lo que sostiene este edificio son los cimientos, las vigas que distribuyen el peso, la estructura que lo sostiene. Si esa estructura colapsa, el edificio va a colapsar. En una organización pasa exactamente lo mismo. Si es que esa estructura, esa gobernanza colapsa, la organización también va a colapsar en algún minuto. O sea, si es que no está bien diseñada. Entonces, ¿cómo diseñamos mejores estructuras? Primero, lo más importante es la supervisión. En todas las organizaciones, las decisiones importantes tienen que ser cuestionadas. Se necesitan contrapesos reales. Cuando eso pasa, el poder deja de depender de una sola persona. Segundo, la dirección. Las organizaciones más confiables son las que miran más allá del siguiente trimestre. Son las que piensan en resiliencia, en tecnología, en sostenibilidad. Porque cuando la organización es responsable, se hace estable. Tercero, los incentivos. Las organizaciones dicen lo que piensan a través de lo que premian. Si solo premiamos el resultado final, la señal es clara. Cuando premiamos el cómo se llegó a ese resultado, la cultura cambia. Y cuarto, las relaciones. Todas las organizaciones dependemos de relaciones humanas para poder sobrevivir. Con los trabajadores, los clientes, los proveedores, la comunidad. Cuando esas relaciones se gestionan con transparencia y con respeto, la confianza se expande. Entonces volvamos a la pregunta de fondo, lo que estábamos viendo. Ustedes acá me pueden decir, bueno, para que ocurran esas estructuras, seguimos necesitando que los líderes las diseñen. Pero me he dado cuenta de algo. La gobernanza no es algo estático. Es algo que se construye o se destruye cada día, con lo que hacemos y con lo que dejamos de hacer, con lo que preguntamos y con lo que dejamos de preguntar. La gobernanza es parte del comportamiento. Y acá me quiero detener un segundo para decirles algo que puede cambiar la lógica de cómo hemos entendido el poder en las organizaciones hasta ahora. Hasta el momento hemos pensado que todo depende de los que están en la punta. Y muchas veces no vamos a poder elegir quiénes están ahí. Y acá no hablo solo de empresas, hablo hasta de países. Pero si nosotros entendemos de que nosotros también tenemos ese poder y que nosotros somos parte fundamental de sostener esta estructura,
entonces recuperamos algo fundamental: herramientas para poder influir en estas dinámicas. La primera es hacer visible lo invisible. A veces es tan simple como hacer una pregunta incómoda. ¿Quién revisó esto? ¿Tenemos toda la información? ¿Qué pasa si esto sale mal? Porque los problemas no ocurren porque nadie los vio. Ocurren porque nadie se atrevió a preguntar. Segunda, entender que nada es estático. Me ha tocado presentar en cientos de directorios la evaluación de los programas de compliance. Y créanme, no es el momento más entretenido de la reunión. A veces los directores están mirando el teléfono, pensando en cualquier cosa, y ahí uno dice, tal vez el tono de top de esta organización no está tan interesado en compliance. Pero a veces algo cambia. A veces quien está presentando simplemente presenta, así que el guión se va. Pero a veces alguien hace una pregunta que conecta lo que se está presentando con un riesgo real o con una decisión importante que se tiene que tomar. Y en ese minuto, la dinámica de la sala cambia completamente. Porque nada es 100% rígido. Todo responde a cómo interactuamos. Tercero, no normalizar lo incorrecto. No en grandes momentos heroicos, pero sí en el día a día. Decir, oh, esto no tiene relación con lo que dice que hacemos, con lo que decimos que hacemos. O esto no me parece correcto. O a veces tan simple como apoyar a quien se atrevió a hablar. Porque las organizaciones más confiables son en las que el silencio dejó de ser la opción más segura. Cuarto, cuestionar los incentivos. Todos hemos visto esto. Equipos que cumplen las metas, pero empujados a límites cuestionables. O proveedores empujados más allá de lo razonable. O resultados que funcionan, pero no del todo bien. Porque cuando la pregunta pasa del qué al cómo, es cuando realmente entendemos y cambia toda la lógica que viene hacia adelante. Y la última, dejar de depender de héroes. Muchas veces pensamos que todo depende de encontrar al líder correcto. Pero cuando realmente las organizaciones generan confianza, es cuando su estructura funciona, incluso cuando nadie está mirando. Entonces volvamos a esa sala de clase, a ese primer día, a ese niño que empezó a organizar todo lo que estaba pasando. Podemos pensar que el poder estaba solo en él, pero ese poder solo era posible porque los demás se lo estaban dando. En las organizaciones humanas no es tan distinto. El liderazgo solo funciona cuando toda la red lo sostiene. Mis niños ya están grandes, pero mis niños saben que la verdadera ventaja competitiva en este mundo de la crisis de confianza no va a ser las organizaciones que tengan más poder, sino quienes lograron diseñar mejor su gobernanza. Gracias. Démosle un fuerte aplauso a